Bueno, en el anterior streaming estaba analizando algunos temas jurídicos porque nos remitieron al mail los updates del caso SAF. Este caso es sumamente importante en derecho internacional. Porque según los argumentos jurídicos o alegatos de la defensa de este diplomático venezolano, el gobierno de Estados Unidos habría violado la Convención de Viena. Sí, confirmado, la Convención de Viena. Y ese es el argumento que da Baltasar. Veremos si es que les mandamos un mail a nuestros amigos de Harvard que siempre nos ayudan en nuestros proyectos web para que nos den un mejor criterio. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de mayo del año 1969 y entró en vigencia el 27 de enero del año 1980. Fue elaborado por una conferencia internacional reunida en la capital austriaca sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años de trabajo por la Comisión de Derechos Internacional de las Naciones Unidas, claro, no estaba equivocado, y cuyo fin fue codificar el derecho internacional constitucionario de los tratados y además desarrollado progresivamente. En latín, Ilus Cogens. El artículo segundo de dicha convención define el tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados Unidos, o sea que entre Estados y regido por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Por tanto, sus disposiciones son aplicables solo a tratados por escritos entre estados o los estados firmantes. En virtud del derecho internacional, independientemente de la Convención, cuando las Naciones Unidas firmaron la Convención de Viena, previeron que era importante hacer valer los derechos que contiene, por lo que en varios artículos difusos, es decir, que no hay un capítulo que los contenga en orden y establece las acciones de los recursos ante un juez o árbitro, la Corte Penal Internacional. Derecho internacional público, Tratado Internacional, Convención de Viena sobre los tratados, los estados firmantes. Bueno, entonces entrando en contexto, en el caso SAF, veremos cuáles, y entrando bien en contexto, veamos cuáles son los argumentos de la Fiscalía norteamericana en Miami. Veamos qué es lo que pide la Fiscalía del Condado de Miami en el caso Alex Saab.
Y no solo qué es lo que pide la Fiscalía de Miami, sino con qué evidencias, porque una cosa es pedir. ¿Cómo funciona esto de la justicia en Estados Unidos? El fiscal pide a un juez en Miami, en el caso Saab. Entonces el fiscal del condado de Miami dice, ¿sabe qué, señor juez de la corte tal, del condado tal de Miami? Estas son las pruebas que yo tengo y por estas pruebas, que en derecho latinoamericano se llama motivación, cualquier pedimento a una autoridad jurídica o corte tiene que estar motivada. Yo no puedo decir yo pido porque a mí me da la gana. Hagamos otra analogía. Yo pido que se le sentencie a la silla eléctrica a esta persona porque a mí me da la gana. Entonces el juez, ¿qué me va a decir? A ver, no, señor abogado, usted no puede pedir porque le da la gana. Usted tiene que a mí presentarme evidencias y criterios jurídicos para yo decir sí, hay que llevarle a este señor a la silla eléctrica. Eso se conoce en Latinoamérica como motivación. Entonces yo tengo que motivar mi pedimento. Entonces si es que yo quiero mandar a la silla eléctrica a alguien, tengo que decir, sabe que sí, le mandamos a la silla eléctrica porque esto dicen las leyes, porque yo tengo estas evidencias, porque el señor cometió estos delitos y porque para penar estos delitos, según las leyes del condado de Miami, la pena es la silla eléctrica. Entonces el juez analiza y creo que va a ser con tribunal. En la justicia norteamericana, un solo juez en estos temas no toma la decisión, sino que toma la decisión un tribunal, o lo que se conoce como jueces de estrado en la jurisprudencia norteamericana. El juez dicta la sentencia, no declara si es que es culpable o no. Quizás eso es lo mejor del sistema de justicia norteamericano, porque garantiza una justicia más imparcial. Ahí es lo que vemos que en algunas películas se coge y se llama a ciudadanos para que vayan al tribunal, y en el tribunal ellos escuchan a las partes. Entonces estos ciudadanos que no tienen ningún interés, después de haber escuchado las pruebas tanto de la fiscalía como de la defensa de Alex Saab, se reúnen a deliberar y toman una decisión. Ellos únicamente toman decisiones entre si es que el acusado es culpable o no de los delitos que se le imputan. Y el juez dictamina la sentencia de acuerdo a las leyes. Pongamos en el caso de Alex Saab. En el caso de Alex Saab creo que se le está acusando por un solo delito, que es el delito de, le tenía el delito apuntado, conspiración. Entonces el fiscal tendrá que comprobar ante el tribunal cómo conspiró y contra quién conspiró Alex Saab. Y esto tendrá que demostrarlo ante un juzgado de estrados, que son ciudadanos norteamericanos escogidos en modo random. Aunque no creemos que sean escogidos a modo random. A lo menos en las cortes de Miami. Las cortes de Miami son las peores cortes de Estados Unidos. Deberían de haber apelado a otra corte para que sea juzgado en otra corte. Bueno, pero eso puede ser después. Entonces el fiscal tendrá que comprobar que el Alex Saab cometió el delito de conspiración. Y el abogado de Alex Saab tendrá que demostrar ante el jurado que no cometió el delito de conspiración. Luego de presentar las pruebas, las de evidencia, los alegatos, los jueces se reunirán y deliberarán. Ellos decidirán si es que Alex Saab cometió el delito por el cual se le acusa a la Fiscalía de Estados Unidos. Votarán y llegarán a una decisión. Creo que siempre son 13 jueces de estrado
Sí, por el voto dirimente. 6, claro, 6 más 6 son 12, más el voto dirimente 13. Entonces ellos llegan a una decisión y esa decisión la pasan como en las películas al juez en un sobre. Esto no es una película, ¿no? Y el juez, perdón, el juez coge, le dice, ¿sabe qué, señor Saf? El tribunal le ha declarado inocente, así que usted en este momento está libre y puede regresar a su casa y seguir con su vida normal. O el juez puede decir, ¿sabe qué? El tribunal le ha declarado culpable y usted por el delito, según las leyes norteamericanas, porque está en Estados Unidos y fue extraditado por el delito de conspiración contra el Estado norteamericano, tiene que cumplir esta sentencia. Sin embargo, aquí hay un atenuante jurídico, que es el conocimiento de la Corte Penal Internacional, que es vinculante ante la decisión del jurado en Estados Unidos. Entonces, lo que decide el jurado de Estados Unidos puede ser apelado por la Corte Penal Internacional. Que según los audios que nos mandaron, se ha pedido que unos jueces árabes de la Corte Penal Internacional conozcan el caso. Ahora, ¿los jueces árabes son garantía? Bueno, veremos qué tan preparados están los jueces árabes en la Corte Penal Internacional para pronunciarse acerca de este caso. ¿Más fiables que el juez y el jurado de Miami? Sí. Mucho más fiable que el juez y el jurado de la Corte de Miami. Última hora, bueno, ahí están, me jode este jodo. Última hora, la Corte Suprema de Justicia le pide al Estado nicaragüense que firme su salida de la OEA. La Corte Suprema de Justicia, siglas en español CSJ de Nicaragua, respaldó la decisión de una posible salida de esta nación de la Organización de Estados Americanos, siglas en español OEA, propuesta que fue aprobada por el Parlamento de Nicaragua. Los magistrados de la CSJ dieron a conocer esta declaración por medio del llamado Acuerdo 126, con el cual respaldan la propuesta de la Asamblea Nicaragüense, quienes condenaron acciones injerencistas por parte de la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Estados Unidos en cuanto a las elecciones presidenciales celebradas hace algunos días en Nicaragua. En este sentido, el secretario en funciones de la magistratura, el señor Geraldo Arias Lacayo, puntualizó que la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, se coordinan armónicamente y subordinados solo a los intereses supremos del Estado nicaragüense. La decisión de separar a Nicaragua de la OEA fue respaldada por sectores de oposición, quienes señalaron que a pesar de las diferencias que se tiene con el oficialismo, es imperativo defender la soberanía del Estado nicaragüense. La nación nicaragüense podría llegar a ser el tercer país en abandonar el mecanismo internacional,